La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, buenos días para todos. Bueno, gracias al Señor por este día. Y bueno, yo sí me siento, entre otras cosas, me siento muy contento de estar acá esta mañana aún con ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo expectativas con el Señor, con lo que Él hace en nosotros, con lo que su palabra produce. Y pues entonces estoy muy emocionado por lo que el Señor va a hacer, puede hacer. Y no, la verdad, tanto por quien va a compartir hoy esta exposición bíblica, sino porque a pesar de nuestras fragilidades y tremendas debilidades, Él es muy competente, Él es muy capaz de hacer cosas muy buenas con personas como yo, como nosotros. Así que bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Cómo les parece que hace unas semanas atrás yo estuve visitando a un hermano nuestro, a un querido hermano nuestro, aquí del Redil Laureles, y él estaba en el hospital? Entonces yo pues pregunté dónde era que estaba la habitación donde él estaba, y me acerqué a la puerta, y desde la puerta traté de ver él cómo estaba, qué estaba haciendo, y lo vi ahí acostadito en la cama. Y ya cuando vi que él se dio cuenta que yo llegué, pues le hice una gran sonrisa, pues la sonrisa más grande que pude, lo que me ocupó la cara. Le hice una gran sonrisa a él que estaba acostado ahí, y ¿cómo les parece? Este querido hombre me responde también con una sonrisa. Pero la sonrisa con la que él responde no es una sonrisa porque él es un tipo formal. Él es un tipo querido, es decir, él sabe que si a uno el pastor viene a visitarlo porque uno está en el hospital, pues, y él le sonríe a uno, pues por lo menos sonriamos para que haya correspondencia en el saludo. No, este no fue un saludo de ese tipo. Su sonrisa, y eso es lo lindo, comunicaba esperanza. Entonces yo me acerqué y bueno, empezamos a conversar, a molestar un poquito ahí. Y este hermano me compartió que lo que lo había llevado al hospital en esta ocasión era el mismo dolor que él había sentido hace varios años atrás, cuando justamente había empezado a recibir un tratamiento para el cáncer. Y ahí estaba, esperando los resultados de los exámenes que le estaban haciendo y todo lo demás. Además de compartirme eso, también me compartió cómo en sus años pasados, desde que conoció a Jesús y desde que Jesús se convirtió en alguien más confiable para él cada día, cómo la palabra de Dios, cómo conocer a Jesús fue haciendo de él un tipo de persona que uno puede ver aún en este momento, el día de hoy. Y cómo en ese proceso, por ejemplo, él lo cuenta de una manera muy bella, cómo un texto de la Escritura para él en un día muy importante de su vida se convirtió en vida. Y cómo esa palabra se arraigó en su corazón. Él sabe que todo lo que le va a ocurrir en la vida, Dios lo va a usar para bien.
a pesar de nuestra torpeza y de todo lo que sea. Esa era y es la convicción de su corazón. Bueno, terminamos de conversar, fue muy lindo el momento. La verdad, yo salí más bendecido que yo creo que cualquiera que haya estado ese día. Y yo salí pensando lo siguiente: hermanos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene poder tener esperanza, poder tener alegría en la aflicción? ¿Cuánto vale eso? Sobre todo porque para mí era evidente el contraste de verlo a él y ver otras personas que había cerca también en el mismo hospital y ver sus rostros desesperanzados y agotados seguramente también por los días en el hospital. Pero qué diferencia tan grande. Entonces, hermanos, ¿cuánto cuesta eso? ¿Habrá algo tan hermoso como vivir la esperanza para el escenario que se presente? Y muy especialmente cuando es la aflicción la que nos está azotando. Pues hermanos, el día de hoy vamos a continuar tocando justamente lo que dice ahí el slide. Esta serie que hemos empezado hace 8 días, la belleza de la fe, la belleza de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, quien cada día se está haciendo alguien más confiable para nosotros. La belleza de confiar en Él, de la persona que es Cristo, se traduce en nuestras vidas en cosas hermosas y se nota, se ve. Por eso la belleza de la fe en las obras se ve. Así es. Y hoy particularmente Santiago va a abrir su carta invitándonos a calculando el bien de nuestra aflicción. Ese es, digamos, el título de esta reflexión de esta mañana. Hermanos, y para eso entonces, por favor, vayan a Santiago capítulo 1, versículo 1, vamos a leer desde ahí. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Vamos a orar al Señor. Aquí es donde tú puedes, hermana y amigo, hablar con el Señor y suplicarle a Él su ayuda para ti hoy, para que alumbre tus ojos y veas la belleza de quién es Él en su palabra.
Padre precioso, todos los que estamos aquí esta mañana, Señor, escuchamos estos primeros versículos de la carta de Santiago. Y la verdad, Señor, nos parece desafiante, inquietante, atemorizante. Tal vez algunos acá los llena de valor y los llena de fe. Para algunos tal vez es completamente indiferente lo que dice Santiago. Pero Padre, como siempre te lo suplicamos, Señor, para todos nosotros como estamos hoy, ten compasión y háblanos y alúmbranos el corazón y fortalece, Señor, nuestra vida, nuestra fe. Te ruego que para todos nosotros, Señor, seas propicio. Y que todos aquí, Señor, nos alegremos en la hermosura de la fe a la que nos has invitado a tener en Jesucristo tu Hijo. Señor, que en nosotros crezca el aprecio por Él. Crezca y crezca, Señor. Y que la confianza en Jesucristo, Señor, no temamos, se va a ver en lo que hacemos. Y qué bueno que se vaya a ver. Qué bueno que se vaya a ver, Señor. Qué bueno que produzca fruto hermoso. Porque nos hace bien, porque les hace bien a los demás, a los que están alrededor nuestro. Gracias por el fruto de confiar en Él. Y hoy, Padre, enséñanos, instrúyenos especialmente, Señor, si estamos afligidos, si estamos sintiendo una situación que está desafiando nuestra fe. Ayúdanos especialmente hoy. Y gracias te damos, precioso Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Santiago. ¿Quién es este hombre? Tenemos que partir por ahí, porque por ahí es por donde parte la carta, ¿no? Santiago, y no vamos más adelante de eso. ¿Quién es este hombre? Bueno, si tú lees el Nuevo Testamento, si recuerdas lo que has leído del Nuevo Testamento, vas a darte cuenta que ahí se mencionan varios Santiagos, o también, como podría entenderse o traducirse, varios Jacobos. Hay por lo menos, algunos dicen 5, otros dicen 6, pero yo solamente quiero mencionar los 3 más importantes en el Nuevo Testamento. Ustedes seguramente hemos leído y hemos escuchado acerca de Jacobo el Mayor. No es que lo conozcamos así, pero así se le conoció, Jacobo el Mayor. ¿Quién fue este Jacobo? Jacobo fue apóstol de Jesucristo y era hermano ¿de quién? De Juan. Este primerito. Era apóstol, o sea, era de los 12 y era hermano de Juan, el escritor del Evangelio y de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento más Apocalipsis. Ese es Jacobo el Mayor. Pero también escuchamos en los Evangelios y en las cartas, en Hechos de los Apóstoles, a Jacobo el Menor. Este Jacobo también era apóstol de Jesucristo. Ustedes lo pueden ver en el listado de los 12. También es otro apóstol más. Ese es el que uno conoció como Jacobo el Menor. Ahora hay otro Jacobo más, a quien en la historia se le conoce como Jacobo el Justo. ¿Quién era este hermano? ¿Quién era este hombre? Pues era hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? A este Jacobo, cuando lees especialmente Hechos de los Apóstoles, tú vas a darte cuenta que a él se le reconoce como una persona prominente en la iglesia primitiva. Las personas valoraban las opiniones de Jacobo, las prácticas de Jacobo. El hombre era realmente estimado. Es más, si tú vas a Hechos capítulo 15, te vas a dar cuenta que Jacobo en un sentido fue quien lideró
la conclusión a la que se llegó en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que Dios efectivamente está incorporando a la iglesia? La iglesia no solamente está compuesta de judíos, ahora de gentiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a pedir a ellos que hagan? La voz de este Jacobo, de Santiago, era una voz muy, muy importante. Y hermanos, si nosotros pensamos en un personaje del Nuevo Testamento que vamos a meter en la serie de predicaciones pasada, la serie de predicaciones pasadas se llamó Cambiando nuestra historia, el poder transformador de la gracia de Dios. Si tuviéramos que pensar en un personaje del Nuevo Testamento al que pudiéramos introducir en esta serie, podríamos tranquilamente meter a Santiago, porque este hombre es un hombre que conoció y experimentó la gracia de Dios que lo cambió, que lo hizo una persona diferente. Hermanos, ¿quién fue este Santiago? A ver, ¿quién fue él? Muy posiblemente Santiago fue un hombre devoto y practicante de la fe judía y que, como muchos de su tiempo, no lograban ver en Jesús, en su hermano, a el prometido profeta del que había hablado Moisés. Jacobo tenía dificultades para creer eso. Es más, los evangelios nos dan unos datos muy interesantes de cómo era que los hermanos de Jesús se relacionaban con él. Por ejemplo, en una ocasión Jesús estaba en una casa sanando personas y hablándoles también el evangelio, y dice el evangelio que se alborotó, o sea, que el alboroto fue tal al que llegó ese momento que la familia y los hermanos de Jesús llegaron y pensaron que Jesús estaba fuera de sí, es decir, estaba enlunado, es decir, estaba loco. Y terminan diciendo que ellos iban a hacerse cargo de Jesús. Yo no sé exactamente qué significará hacerse cargo de Jesús, si era exhortarlo, reconvenirlo, pero tú cómo estás haciendo estos escándalos en el pueblo. Yo no sé a qué se refiere, pero es altamente probable que este Santiago, que escribe esta carta que vamos a estudiar durante estos meses, estuviera ahí presente. En otra ocasión, y sarcásticamente, los hermanos de Jesús le dicen lo siguiente: oye, ¿tú por qué no te has ido aún para la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén? Porque ellos estaban en Galilea. ¿Por qué no te has ido a Judea a la fiesta de los tabernáculos? Si un hombre como tú, que quiere darse a conocer a toda la nación y quiere hacer muchos discípulos, pues ¿dónde es que debe estar? En el centro de la actividad religiosa de la nación. ¿Dónde? En la fiesta de los tabernáculos. ¿Tú por qué no has ido? ¿Por qué no vas allá? Bueno, la verdad, si ustedes leen esa parte del evangelio, van a darse cuenta que no fue muy bonita la forma en la que se refirieron o se acercaron a él a decirle estas cosas. Es altamente probable, hermanos, que Santiago tuviera grandes desacuerdos con la vida y las palabras de su hermano. Y muy probablemente, más probablemente, cuando el calibre de las palabras de Jesús empezó a aumentar. Cuando, por ejemplo, Jesús empezó claramente a identificarse como el Mesías. O, por ejemplo, cuando en algunas ocasiones Jesús hace referencia a que Él es Dios. Muy, muy difícil. Y es que nosotros podemos entender a Santiago, ¿no les parece? Uno pensar que uno ha estado desayunando, comiendo, jugando, durmiendo con el Cristo, con el Mesías. No, uno que va de haberse levantado y comido y jugado con el esperado profeta de Dios. No. Seguramente también Santiago fue testigo del drama que vivió su familia, especialmente el de su mamá, al ser como traspasada por una espada, cuando ella y todo el pueblo es testigo de la tortura pública de su primogénito. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Es muy probable que, claro, Santiago fuera testigo de eso. Y a ese momento Santiago no confiaba todavía en Jesús, o sea, para él era pues cualquier otra persona normal, también muy querido, muy lindo, pero no más que eso. ¿Y cómo es que Jesús se hace matar? No, muy chocante que el hermano se haya hecho matar. Ay, mamá, cómo está de triste, y todos nosotros, ¿por qué tiene que ser tan bocón? ¿O por qué tuvo que haber dicho y hecho lo que hizo? ¿Por qué? Sin embargo, varios días después de la muerte de Jesús empieza a aumentar un rumor. El rumor es que la tumba está vacía. El rumor es que no se halla el cuerpo de Jesús
por ninguna parte. Lo que dicen los líderes religiosos de la época es que los apóstoles y los discípulos del Señor, ¿qué habían hecho? Habían robado el cuerpo de Jesús. Pero qué raro, ¿cómo así que los apóstoles han robado el cuerpo si ellos todos están escondidos muertos de miedo? ¿Cómo así? Sin embargo, los rumores aumentan y que este lo vio y que a este se le apareció y que no sé qué, aumentan y aumentan los rumores para este hermano del Señor Jesús. Hasta que un día, memorable por siempre para Santiago, un día, el Señor Jesucristo se le aparece a Santiago, se le aparece a Jacobo. Y ahí este hombre que fue escéptico todos los años anteriores, ve al Señor de gloria resucitado entre los muertos, venciendo sobre todos los enemigos de su pueblo. Y así es como dice la Escritura. En 1 Corintios, es como lo dice, que Jesús se le apareció a Santiago. Y cuando la Escritura dice eso, no está diciendo que Jesús un día iba caminando resucitado y vio a Santiago, a Jacobo, ¡hey Santiago, qué bien! ¿Cómo estás? No, lo que está tratando de decir es que Jesús le sale al encuentro a Jacobo para que este hombre pase de ser un hombre sin Salvador, sin Mesías, escéptico, a confiar, a creer. Y desde ese momento en el que se le vuela la cabeza a Santiago, ¿cómo así? ¿Cómo asimila uno esto? Pero sí es verdad. Santiago desde ahí se convierte en lo que él dice ahí en el versículo 1. ¿Quién es Santiago con relación a Jesús? Desde ese momento Santiago se convierte en siervo de Dios, el Señor Jesucristo. Así también podría traducirse ese versículo. Santiago no se presenta a sus hermanos a quienes va a hablarles como Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, posiblemente la mega iglesia del momento, de la época, ¿sí? Él no se presenta así, ni tampoco se presenta como Santiago, el que anduvo con el Mesías, ¿cierto? El que fue criado con el Mesías. Santiago se identifica como el doulos de Jesucristo, como el esclavo de Jesús, de su Señor, de su Salvador. Sin ampliar mucho más su saludo, y Santiago es práctico hasta en eso va rapidito, oiga. Después de que ha saludado a los hermanos a quienes se dirige, pasa a abordar inmediatamente el mayor problema que percibe sus hermanos están atravesando y experimentando. ¿Saben cuál es? Uno de los mayores en la epístola: aflicción, pruebas que tienen rostro de persecución, muy probablemente. Así es, Santiago lo pasa a abordar. Y a nosotros puede resultarnos aclarador, como él los denomina, a las 12 tribus que están en la dispersión. Posiblemente hermanos que hacían parte de la iglesia de Jerusalén, que Jacobo había pastoreado, como por ejemplo aquí, que los conocía, que les había visto, que les había animado, y de un momento a otro nos dicen, nos notifican hoy por la radio y por la televisión y por internet y por todas casas, los cristianos habitantes de la ciudad de Medellín se les notifica que tienen hasta el día de mañana para salir de la ciudad. Todo el cristiano que permanezca en esta ciudad va a ser arrestado y posteriormente juzgado. Absténgase. Fin de la carta. Esos hermanos son dispersados. Y la pregunta de este querido pastor, de este siervo de Jesucristo es: ¿cómo mis hermanos están enfrentando esta situación a los lugares a donde han sido llevados? ¿Cómo ellos están encarando esto que están viviendo? ¿Confiar en Jesucristo hará alguna diferencia para ellos en medio de esta situación o no? La belleza de la fe
que tienen en Jesucristo, el Mesías resucitado, se va a ver en la belleza de las obras, de las decisiones que van a tomar. Eso va a ocurrir con estos hermanos. Pues bueno, entonces de una Santiago pasa a lo que les dije más temprano, nos va a invitar a calculando el bien de nuestra aflicción. Y Santiago va a decir tres cositas muy sencillas acerca de eso. Primero, acerca del cálculo que hemos de hacer cuando estamos en aflicción. Primero, Santiago va a hablarnos del propósito, de por qué es que debemos calcular, hacer cuentas cuando estamos en la aflicción. ¿Por qué? Por un propósito que él va ya mismo a explicar. Propósito. En segundo lugar, Santiago habla de un recurso que Dios nos da para calcular bien el bien de nuestra aflicción. Y en tercer lugar, Santiago va a hablarnos de el problema o la amenaza que todos los cristianos podemos vivir en medio de la aflicción. Tres cositas sencillitas. Entonces, lo primero, Santiago, calculando el bien de nuestra aflicción. Bueno, yo no sé, es necesario hacer la siguiente aclaración. Como aquí ya vemos muchos y tenemos diferentes trasfondos teológicos y hemos aprendido muchas cosas, es necesario aclarar lo siguiente en primer lugar, hermanos. Todas las diversas formas de aflicción, de dolor, que se pueden experimentar en este mundo quebrantado, también las podemos experimentar los cristianos, ¿de acuerdo? Por favor, hermana y hermano, para poder escuchar cartas tan difíciles como Santiago, como Primera de Pedro, bueno, como algunos evangelios, para poder escucharlos y ser alimentado por esa palabra, yo tengo que aprender a entender desde ya, hermanos, que si yo estoy sufriendo hoy, eso no es nada sorpresivo, no es nada raro. Los cristianos maduros, los inmaduros, lo que sea, hermano, todos podemos experimentar las diversas aflicciones que cualquier otro ser humano puede vivir en este mundo. Sin embargo, la exhortación que Santiago nos está ofreciendo en este momento, hermanos, es sacudir a sus hermanos a quienes él escribe, para que la dificultad que están experimentando no la vivan como cualquier ser humano la viviría. ¿Por qué? Porque ellos tienen confianza en Jesús, y eso va a hacer diferencia. Esa es la idea. Ellos tienen confianza en Jesús, y esa confianza en Jesús produce efectos hermosos en nosotros. Santiago no quiere que ellos se pierdan de eso. Así que les dice de entrada: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, ¿cómo hacemos pues con esto? ¿Ah? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Bueno, aclaración. Santiago no nos está invitando aquí como a fragmentar nuestra vida. Él no nos está invitando a partirnos en dos, como algunas personas que nosotros tal vez podemos conocer que dicen: no, a mí eso no me está doliendo, no, yo no siento nada, tranquilo, yo estoy bien, aunque visiblemente se pueden percibir todos los síntomas del dolor en su vida. Santiago no está diciendo que separemos, que nos distanciemos de la verdadera experiencia de nuestras vidas, más bien que seamos transparentes con eso, hermanos. Más bien lo que Santiago está diciendo: tengan por sumo gozo. Tengan. Esa palabra tengan es una invitación a considerar algo detenidamente. O sea, Santiago está diciendo aquí: cuando estés afligido, cuando tu fe esté siendo desafiada, vas a tener que tomar un momento para pensar detenidamente en algo muy importante. Vas a tener que reflexionar, o también podría decir calcular con alegría lo que las pruebas producen en nosotros los cristianos. Nos toca considerar, pensar, calcular lo que la prueba está produciendo en nosotros. Esa es
la invitación inicial de Santiago. Yo voy a tratar de darles 2 ejemplitos a ver si se entiende. Primero, por ejemplo, la persona que está en entrenamiento militar no se alegra por la privación del sueño y por la privación del calor a la que está sometida hace 30 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno se alegra. No, pues qué belleza. Hace 30 horas no puedo dormir y además me tiene mojado todo el día, todo el tiempo. Yo no me alegro en eso que están haciendo en este momento. Pero, hermanos, se alegra en calcular y reflexionar la capacidad que está adquiriendo para enfrentar algunas situaciones límite que se le pueden presentar en el futuro. Él está calculando. Por ejemplo, el joven que acaba de vender su querida moto. Él no se alegra al ver que alguien más acaba de llevársela, pero tiene un amigo al lado que le invita a calcular la excelente inversión que hará con el dinero de la venta de la moto. Así es Santiago. Santiago es como nuestro amigo que nos está diciendo: ay, hermano, yo sé que es difícil lo que estás viviendo, pero mira ya, te vas a tener que sentar a pensar en este momento en las implicaciones que tiene, en lo que está produciendo Dios a través de lo que estás viviendo. Ponte a pensar en eso. ¿Y qué es eso? La pregunta. Ahí es donde Santiago aborda el propósito. Por favor, alguien que lea fuerte el versículo 3 y 4, para que todos lo escuchemos. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Gracias, Asaf. Qué belleza. Propósito. Pues. Cuando a esos primeros hermanos, a quienes escribió Santiago, les dijeron que debían huir para conservar sus vidas, cuando a ellos les ocurrió esto, o cuando a ti te dice el médico que debes hacerte más chequeos, más exámenes, porque el primer examen que te hicieron salió muy malo, o cuando la economía familiar se está estrechando como tú nunca pensaste que ibas a llegar a experimentarlo, o cuando te rechazaron públicamente por no participar de algo que tú percibías era una absoluta injusticia, y ese rechazo que los demás hicieron de ti te dolió. Cuando te ocurren esas cosas y al mismo tiempo tú recuerdas que nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros confiamos, es glorioso y victorioso, que Él sostiene la creación cada instante con su propio poder. Cuando tú piensas lo uno y cuando tú piensas lo otro, el corazón entra ¿en qué? ¿Cierto? El corazón entra en un desafío. Entonces empezamos tal vez a pensar: ¿es confiable Jesús? A ver, lo que estoy viviendo no es prueba de su ausencia o de su interés por mí. ¿Acaso no más bien es eso? Pero ahí, hermanos, en medio de la lucha, al mismo tiempo tú recuerdas su palabra que te asegura su presencia y su amor por ti. Así que tú sigues ahí sujeto a Él, entregando nuevamente tu confianza a Él. Pero después la cosa se pone peor y llegan nuevas dudas acerca de Él, de por qué te sientes tan sola en este momento de tanta necesidad. Y en esa situación nosotros quisiéramos liberarnos de algo que sentimos sobre nosotros, hermanos, y arrojarlo lejos y desatar nuestra incredulidad, pero no, al mismo tiempo, hermanos, recuerdas las muchas formas en las que la fidelidad del Señor ha quedado demostrada, y nuevamente tú aceptas estar en su misión, confiando en Él una vez más. Conflicto, lucha, desafío. Hermanos, esa lucha en la que entra el corazón y en la que paso a paso por la gracia de Dios prevalece la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esa lucha nos mete a nosotros en la dinámica de la paciencia, que es la que acabé de describir.
Paciencia. Paciencia. Paciencia, hermanos, ese término es literalmente permanecer bajo. No es permanecer bajito, no, es permanecer bajo algo o bajo alguien. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Y cuando nosotros, quienes confiamos en el Señor Jesucristo, hermanos, estamos afligidos, nosotros no permanecemos bajo el azar, así no es como nosotros nos sentimos. Nosotros no nos percibimos bajo las fuerzas ciegas de este mundo que nos metieron en esta situación y que nos están haciendo sufrir. No, hermanos, nosotros no nos sentimos bajo el abuso de poder de los hombres o la razón que sea que te está afligiendo. No, nosotros no experimentamos eso bajo esas cosas. Nosotros luchamos por percibir lo que estamos viviendo bajo la mano del Señor, bajo su señorío, bajo su gobierno, bajo su amor. Y esa dinámica de la paciencia, de luchar, de a veces dudar, de pelear, pero volver a creer, esa lucha que es paciencia, estar bajo eso, hermanos, nos va a llevar a algo que es lo que tiene admirado a Santiago. La paciencia en medio de la prueba nos llevará a la belleza de la madurez. O como lo dice Santiago, perfeccionados al final de la tarea, perfeccionados al final de la prueba. ¿Qué está haciendo Santiago en este primer versiculito, en estos primeros versiculitos? Santiago nos invita a considerar y a calcular detenidamente la madurez que producirán nuestras pruebas. Y por tal motivo, hermanos, tener alegría y esperanza en medio de ellas. Entonces, como a mí me gusta hacer mucho preguntitas, y yo les acabo de decir lo que Santiago nos está diciendo acá, que hemos de calcular la aflicción presente a la luz del propósito que esa prueba tiene, que es que nuestra madurez cristiana. Cuando tú piensas en eso, tú dices, la verdad yo no estoy muy interesado en madurar, yo prefiero quedarme inmaduro, pero que no me toque afligirme en la vida por nada. Mejor inmaduro. Ya hemos sabido vivir inmadureces en muchos sentidos de la vida, pues porque no una más. Sí, hermanos, yo no sé si la madurez en la fe sea algo deseable para ti, pero sabes que deberías pensarlo. Deberías pensarlo. Y aquí va algunas invitaciones a pensar. Madurez cristiana. ¿Qué tal te suena vivir como alguien arraigado en todo lo que te pertenece por estar unida y unido a Cristo Jesús? ¿Qué te parece eso? Bueno, tal vez algunos no se emocionan porque ni siquiera entendieron lo que yo dije, era tan rara, ¿cierto? Pero en fin, no importa, paso a paso. Tal vez eso no nos cautivó mucho, sin embargo, eso es espectacular. Pero bueno, otra cosita más. ¿Qué tal te suena servir mejor a los demás aunque los necesites menos? ¿Te gustaría eso? ¿Qué te parece vivir sin temor al hombre y a nada en este mundo? ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué tal, hermanos, vivir sin la esclavitud a nuestras idolatrías? Livianitos. Qué belleza. ¿Qué les parece disfrutar la paz que este mundo no puede dar? Este mundo no puede dar esa paz y tú poderla disfrutar, fruto de tu madurez. ¿A ti te gustaría pensar en el futuro?
No importa cómo están las cosas hoy, cómo las evalúes, positivo o negativamente, no importa. Pero ¿no te gustaría pensar en el futuro y sonreír? Porque efectivamente tú estás lleno de esperanza. Me parecería muy especial. Sería muy especial. Bueno, ¿qué te parece amar? ¿Qué tal te parece eso? Amar. No amarnos en los demás, no amarme en mi esposa, no amarme en mis hijos, amarlos a ellos. ¿Les gustaría? Y aún a nuestros enemigos. Bueno, si alguna de estas bellezas quisieras para ti o para tus hijos, es porque tú sí quisieras madurez. Tú sí quisieras madurez. Entonces, hermano, amigo, debes prestar atención a Santiago y calcular hoy, el bien de tu aflicción y seguir confiando en Jesús, porque es una belleza lo que Él va a producir. Es una belleza. En segundo lugar, Santiago rápidamente nos va a hablar de el recurso. Además de ya definirnos el propósito de todo esto, hermanos, es madurez. Pero también nos va a hablar del recurso para poder encarar la aflicción, calcular, hacer bien cálculo del bien que nos va a traer la aflicción que estamos soportando o la prueba. Santiago habla de un recurso. Alguien que por favor lea el versículo 5. Sí, por favor. Ahí está, el recurso de Dios, el recurso divino. Entonces, preguntica, ¿es fácil calcular la belleza? Es fácil cuando estamos sufriendo, cuando estamos afligidos, cuando nuestra fe está siendo desafiada y probada. Es fácil calcular la belleza de lo que eso va a producir. No es fácil, a mí no me parece. Bueno, es que yo soy muy pecador, hermanos, pero a mí no me parece fácil. ¿Es fácil permanecer bajo el Señor cuando estamos afligidos? Yo creo que no. Yo creo que para los hermanos a quienes Santiago escribe no es fácil, por eso les escribe esto, al igual que no lo es para nosotros. Por eso Santiago inmediatamente les recuerda que Dios nos da recursos para hacer esto posible. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para calcular el bien de nuestra aflicción? ¿Qué necesitamos? Sabiduría del Señor, sabiduría de lo alto, para yo poder ver, para poder que esto que se metió en mi cabeza se arraigue y se materialice en la vida cotidiana. Yo necesito sabiduría, eso es lo que necesito. Pero otra pregunta, ¿a cuántos de nosotros se nos esfuma la mucha o la poca sabiduría en medio de la prueba? Velo aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso sí es bonito. Hermanos, oremos al Señor para recibir sabiduría más y más y más, especialmente cuando estamos afligidos. Señor, danos sabiduría, no para entender cuál es el punto preciso de esto que estás haciendo en mí, es que ese no es el punto de Santiago, para poder ver la belleza de lo que tú vas a hacer conmigo, que es hacerme maduro. Sabiduría para poder valorar la madurez. Sabiduría para verla como un tesoro. Señor, que me enseña a estar bajo tu mano durante este tiempo. Y a mí en lo personal me parece tan alentador las palabras de Santiago en este versículo, hermano, porque él nos invita a pensar en cómo Dios luce cuando nosotros estamos quebrantados, cuando estamos en la prueba, en el desafío de la fe. Por ejemplo, miren, Santiago nos dice que Dios no es indiferente a nuestra necesidad y por el contrario, Él está presente para proveernos y darnos el soporte que requerimos. Por eso Santiago dice, pídala a Dios. Él está suponiendo que Dios está ¿qué? Presente. Él está contigo, con nosotros cuando estamos ahí.
Y claro que yo no lo siento, que yo no lo veo, que no siento el silbido apacible de Elías, ni veo el terremoto tampoco, no siento nada. Él está ahí, pídele sabiduría, hermanos. Pero además el Señor da sabiduría, la sabiduría necesaria para vivir bien la aflicción. ¿A quiénes? ¿A quiénes Él le da eso? Muy bien, gracias. El versículo dice: a todos. Esta sabiduría que Dios da no es una sabiduría que está destinada para cierto tipo maduro de cristiano, ¿cierto? Para el pastor o yo quién sé, los diáconos de la iglesia o esa gente que sí es muy linda, muy especial. No. Aquí Santiago nos está diciendo que Él la da a todos nosotros. Y la da justamente en abundancia. Entonces, hermanos, Él nos ama a todos nosotros que confiamos en su Hijo Jesucristo y quiere nuestra madurez. Por eso ha de darnos sabiduría para encarar bien ese momento. Exprésale entonces tu carencia de sabiduría. Háblasela sin temor, hermanos. Hazlo con confianza. Pero no solamente eso, también en ese mismo punto Santiago dice que el Señor nos comprende en nuestra debilidad y no reprocha o insulta las oraciones que le hacemos. Eso es muy especial. Uno que es un torpe cuando está sufriendo, pero uno tiene un Dios sabio que ya nos está diciendo que Él nos da sabiduría. Oramos a Él y pedimos sabiduría para extendernos más allá de lo que estamos simplemente viviendo acá. Y pedimos sabiduría con tanta flaqueza, con tanta debilidad, con tanta torpeza. Y a mí me encanta saber, hermanos, que el Señor nunca me va a responder: Ronald, ya no deberías pedirme sabiduría para vivir esa aflicción. Ya, adelante, hermano, de la bobada. Madure. Y menos literalmente, como dice Santiago, insulto. Cuando dice ahí sin reproche, es sin insulto. No va a hacer eso con nosotros. Entonces, Santiago nos ha hablado de un propósito que nos enseña a calcular bien nuestras aflicciones, porque hay un propósito, pero también nos habla de un recurso que es orar por sabiduría. Pero también Santiago nos habla de un problema o una amenaza. Alguien, por favor, versículos 6 y 8, sí. 6 al 8. Gracias. Aquí Santiago menciona al hombre para quien la aflicción se convierte en un total desperdicio, sin ningún propósito, sin ningún valor. Santiago está mencionando aquí el impío de Isaías 57. La forma en la que el profeta describe al hombre impío es así, de esta manera, como Santiago lo acaba de hacer. Esa es la descripción que se hace. El hombre impío es descrito como alguien semejante a la ola del mar, que se mueve de aquí para allá según los cambiantes vientos que la golpeen. ¿De acuerdo? Sí, así son las olas, más o menos. También es descrito como una persona de doble alma, literalmente es así. En el texto, ¿cómo dice? ¿Doble qué? De doble ánimo. Esa persona experimenta una división en su ser. Es inestable y es cambiante en todos sus caminos, como bien lo dice. Oiga pues por favor esta aclaración que tengo que hacer ya. Escucha por favor.
esta persona que Santiago está describiendo acá no es la persona que lucha con dudas y aún con objeciones delante del Señor en medio del dolor. Santiago no está pensando en alguien así. Recuerden que hace unos meses estudiamos la vida de Job, el hombre que experimentó la gracia de Dios y fue cambiada su historia por la gracia de Dios. ¿Qué vimos en Job? A un hombre que, un hombre quebrantado, absolutamente, un hombre que en un momento de su aflicción está quejumbroso, aún está objetando acerca del carácter de Dios, de que Dios sí es verdaderamente justo o no, pero Dios lo justifica a él y Dios lo considera a él íntegro en lo que ha hecho. Entonces Santiago no está pensando en alguien así como Job. Ojo pues con eso, hermanos. Más bien, Santiago piensa en la persona que conscientemente acepta confiar en Dios y confiar en el mundo, sin mucha distinción entre el uno y el otro, y se mueve de aquí para allá según le convenga más. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que los valores de este mundo que se rebela contra Dios van a recomendarte muchas formas de salida y de escape de la aflicción. Ya. Estás afligido por X, Y, Z, ya que se resuelva, ya que se quite. Ser paciente, o sea, estar bajo la mano de Dios pacientemente en esa aflicción. Oiga, ¿cómo le ocurre? Eso es una absoluta locura. Pues por eso es que nuestra cosmovisión tiene que ser cambiada, hermanos, porque Santiago y los autores bíblicos dicen que eso sí es bueno. El desafío de nuestra fe es buena y es provechosa. Nuestro mundo todos los días está desarrollando formas de escape y de salida a la aflicción humana. Y no estoy diciendo que no sea bueno desarrollar cosas y medicamentos. Espero que me estén entendiendo. Hermanos, este mundo que se rebela contra Dios va a menospreciar la belleza de la madurez cristiana. Tú estás viviendo así como la esposa de Job. Reniega contra Dios y muérete. Eso de estar bajo, eso de ser paciente, de estar bajo, no. Eso no. El mundo va a menospreciar el fruto de la madurez cristiana. Aunque algunas veces al mundo le gusta lo que ve en un hombre maduro, en una mujer madura, pero sin duda el mundo va a tratar de alcanzar eso mismo por otros medios muy distintos, que no son los métodos divinos, hermanos. Es un problema tener el corazón dividido y espero que ninguno de nosotros aquí lo tenga así, que sin problema va de aquí para allá, y especialmente cuando estás afligido. Amigos y hermanos, la sabiduría por la que oramos para vivir bien nuestras aflicciones se recibe al confiar en Jesús. Aunque nosotros luchemos y dudemos, volvemos a poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo con paciencia. Volvemos a darle nuestra voluntad a Él. Volvemos a decirle: Señor, tú eres confiable, aunque miles de voces me dicen que no es así. Señor, tú sí eres confiable, y pongo mi vida y mi ser bajo tu mano, bajo tu señorío, Señor, para que venga la madurez, para que venga el carácter refinado y tratado por la gracia de Dios. Hermanos, siempre estos temas son difíciles, porque uno quisiera que esto le aplique como al hermano de lado o a otra persona, pero no como para uno, porque eso supone que uno está afligido en este momento y uno no quiere eso. La realidad es que nos afligimos
La realidad es que como cualquier otro parroquiano, nos da dolor y nos enfermamos y vivimos las cosas que cualquier otro vive. Pero la preocupación de Santiago y el interés de Santiago es que esos hermanos suyos pudieran encarar esos momentos difíciles con fe y que esa fe robusta en Jesucristo se materializara en la belleza de su carácter. Por eso la belleza de nuestra fe en las obras, en los resultados, se ve. ¿Entonces no les parece que necesitamos orar? Ya por sabiduría, ya por paciencia, ya por humildad. Padre nuestro, antes que nada, si es importante para nosotros reconocer hoy, Señor, que muchas de las cosas que hemos dicho cuando estamos afligidos son injustas. Es decir, cuando estamos sospechando de ti, cuando nuestro corazón está lleno de temor y de escepticismo, hemos pensado y dicho cosas, Señor, acerca de ti que, aunque tú no las perdonas, Señor, la verdad son injustas. Eso no es verdad, tú eres precioso. Yo sé, Señor, que muchas veces nuestra experiencia cristiana no es como la imaginamos, como la soñamos, como queremos ver en medio del dolor, que nos ocurre algo milagroso y sobrenatural y entonces así sentimos tu presencia y somos alentados. Señor, yo sé que muchas veces desearíamos cosas de ese tipo, pero Santiago nos está invitando, Señor, a permanecer pacientes, es decir, permanecer bajo tu mano, con paciencia en la aflicción, y alegrarnos, no de lo que padecemos, pues ¿quién se alegra de lo que padece, Señor? Nadie, pero la sabiduría por la que te pedimos, Señor, extiende nuestros ojos hacia el fruto de lo que estás haciendo. Si estás haciendo algo, Señor, ¿qué? Madurez, carácter. Señor, cuánto me encanta ver a mi hijo dar pasos, dar pasitos en su madurez. Qué triste, Señor, que mi hijo dependiera de las maneras en las que él demanda depender de mí para siempre, Señor. No, gracias. Gracias porque nuestros hijos y nosotros mismos algún día aprendimos, Señor, que aunque no estamos viendo a nuestros padres, nosotros podemos dormir en nuestras camas tranquilos, porque sabemos que papá y mamá están ahí en su habitación, aunque no les vemos, aunque no les sentimos respirar, aunque no nos están hablando. Ya nos hablaron hace 1 hora, hace 2 horas y tenemos paz. Gracias por esa clase de madurez. Cuando traes esa madurez a nuestras vidas, de ese carácter, Señor, que se enrobustece y que vive establemente y que vive sólidamente porque conoce quién eres tú. Padre, yo te pido eso para mis hermanas que están tristes y afligidas, que están bajo la prueba de la fe. La situación en la que están, Señor, les ha desafiado su confianza en tu Hijo Jesucristo. Y ahí están, luchando. Te pido por ellas y por ellos. Te pido por mis hermanos, Señor, que a veces pueden verse azotados por las dudas y por los miedos, Señor, pero que la confianza en Jesús prevalezca, triunfe, florezca. Claro que nosotros somos torpes, Señor,
Claro que nosotros no vivimos a la perfección nuestras aflicciones, pero es que no tenemos que ser eso. Es volver nuestros ojos a ti y volver a confiar en ti y volver a decir que sí eres confiable. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué anhelamos hacerlo, Señor? Porque eso produce cosas hermosas que yo quiero para mí. Yo quiero para mis hermanas en esta iglesia local. Yo quiero para mis hermanos. Yo quiero verles como vi a John Jairo estos días, Señor. Con fe. Con fe. Con fe. Danos sabiduría cuando se entorpece nuestro corazón. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría, Señor. Y líbranos de ser como este hombre impío, como esta mujer impía, que sin ninguna objeción viene aquí y viene allá y bebe de dos amores y bebe de dos mundos. Que no seamos así, porque obviamente ese hombre impío no va a recibir nada de ti. Ayúdanos a perseverar, Señor, y gracias porque tú nos preservarás. Te adoramos por eso. Hermanas, por favor, quédense ahí en silencio. Hermano, quédate ahí en silencio. Por favor, medita en la palabra del Señor y dile y pídele ya lo que necesites en este momento. La prueba de nuestra fe no solamente viene a través de las cosas feas, hermano. La prueba de la fe puede venir de las formas más bellas e imaginadas, de recibir cosas extraordinarias. Que nos dé sabiduría el Señor y prevalezca nuestro carácter, nuestra confianza en Él.